Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo, porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Hola jóvenes, bienvenidos a las clases virtuales de Nancho. El tema de hoy será el cálculo del centro de gravedad utilizando un método que se conoce como el primer momento de masa. El día de hoy veremos efectivamente un ejercicio de ejemplo y explicaremos en qué consiste este centro de gravedad. Pero antes de comenzar, veamos qué inquietudes tienen todos ustedes. Nos acompañan Sebastián y Valentina. Ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián efectivamente nos pide que hagamos un ejemplo y Valentina desea saber qué es el centro de gravedad. Antes de comenzar jóvenes, con el ejemplo explicativo que nos pide Sebastián, es importante entender los siguientes conceptos. Generalmente en un cuerpo existen tres puntos. Estos puntos se llaman el centro de gravedad, el centro de masa y el centroide. En el caso del centro de gravedad, este punto efectivamente depende de la distribución de masa en el cuerpo. Entonces, la definición dice así. Nos dicen que el centro de gravedad es el punto imaginario de aplicación de la resultante de todas las fuerzas de gravedad que actúan sobre las distintas porciones materiales de un cuerpo, de tal forma que el momento respecto a cualquier punto de esta resultante aplicada en el centro de gravedad es el mismo que el producido por los pesos de todas las masas materiales que constituyen dicho cuerpo. De aquí podemos efectivamente, jóvenes, concluir que en ese punto llamado el centro de gravedad yo puedo ubicar una fuerza resultante debido al peso del cuerpo. Y efectivamente, para yo poder calcular el peso total del cuerpo, tengo que considerar la masa del mismo. Aquí hay algunas características del centro de gravedad. La primera dice así: el centro de gravedad no corresponde necesariamente a un punto material del cuerpo. Significa que este centro de gravedad puede estar ubicado por fuera de ese cuerpo material. Segundo, el centro de gravedad depende de la forma y la distribución de la masa del cuerpo. Ya sabemos, por definición, que esa magnitud vectorial llamada peso la podemos calcular conociendo la masa y la gravedad. Y tercero, nos dicen que si la densidad del material del cuerpo es uniforme y el campo de gravedad donde está inmerso el cuerpo también es uniforme, podemos finalmente, jóvenes, concluir que el centro de gravedad coincide con ese punto llamado centro de masa y este coincide con el centroide. Ahora sí, veamos el ejercicio de ejemplo. Aquí tenemos el siguiente ejemplo. Lo que ustedes ven, jóvenes, en el tablero simplemente es un artefacto conocido como un punzón. Este punzón tiene una parte metálica hecha en acero, que es esta pieza que ustedes ven acá, que estoy señalando, y que se conoce como el vástago del punzón. Y el punzón también efectivamente tiene un mango plástico, que es lo que ustedes ven acá en la imagen, de color amarillo, efectivamente hecho de plástico. En el ejercicio nos dicen que este punzón, jóvenes, pues tiene un mango plástico con esta densidad 1030 kilogramos por metro cúbico y que tiene en su interior una varilla con una punta en forma de cono, ambos de acero, con una densidad igual a 7860 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué nos pide el ejercicio? Nos pide localizar el centro de gravedad del punzón. Y ya sabemos, por definición, que en ese punto podemos ubicar la fuerza total debido al peso del objeto. Efectivamente, jóvenes, para comenzar a resolver el ejercicio y aplicar el método del primer momento de masa, lo que debemos hacer es lo siguiente. En el paso número 1, lo que vamos a hacer, jóvenes, es dividir el objeto
en varios elementos, cuyo volumen se pueda calcular mediante fórmulas matemáticas ya conocidas. Es aconsejable enumerar cada uno de estos elementos. Entonces, jóvenes, así como ustedes lo ven acá en el tablero, tenemos efectivamente el punzón, y yo he tomado la decisión de dividir este punzón en estos 5 elementos. Acá en la punta de color verde tenemos un cono circular, y acá en el tablero ustedes pueden observar pues, la imagen del cono circular con sus dimensiones. Acá tenemos la altura del cono, que se llama h, el radio se llama a, y nos ubican el centroide del cono, y efectivamente la distancia desde este punto hasta la cara o la base del cono. En este caso esa distancia, jóvenes, se llama x', y nos dicen que x' es igual a h cuartos. También en este cuadrito podemos observar la fórmula para calcular el volumen de este cono circular. En este caso nos dicen que esa fórmula es pi por a al cuadrado por la altura sobre 3. En este ejercicio es importante también considerar dónde va a estar ubicado el punto de origen del sistema de referencia global. En este caso, este punto de origen, como ustedes lo ven acá en el tablero, está ubicado en la punta del cono o en la punta del punzón. Como segundo elemento tenemos este elemento de color rojo que ustedes ven acá en el tablero, y es lo que es el vástago. Este vástago efectivamente tiene una parte que está libre, o sea que está en contacto con el aire, y hay una parte que está en contacto con el plástico del mango. A este segundo elemento lo hemos llamado el cilindro sólido, y este cilindro sólido tiene estas características que ustedes ven acá. Tiene efectivamente también una longitud que hemos llamado h, tiene una a, que es el radio de la base circular. Nos pintan el centroide de este cilindro sólido y la distancia x'. Nos dicen que x' efectivamente es h medios, como ustedes lo ven acá en el tablero, y acá nos dan la fórmula para calcular el volumen del cilindro sólido, que en este caso sería pi por a a la 2 por h. Como tercer elemento hemos tomado esta porción del mango plástico. Efectivamente, como nos damos cuenta, en esta porción, en su interior, está parte del vástago en acero. Ese volumen que ocupa el vástago en acero, yo se lo debo de quitar al mango plástico, y al final nos va a quedar esta figura. Vamos a tener un cilindro tubular. Este cilindro tubular, así como ustedes observan, jóvenes, en esta imagen, pues vamos a tener un radio mayor que vamos a llamar A, vamos a tener un radio menor llamado B, vamos a tener una altura del cilindro llamado h, y también nos pintan el centroide y la distancia x', y esta distancia x' se va a conocer como h medios. Y esta fórmula que ustedes ven acá es la fórmula del volumen del cilindro tubular. En este caso sería pi radio mayor al cuadrado, o sea a a la 2, menos el radio menor al cuadrado, b a la 2, por la altura que se llama h. El cuarto elemento en el que vamos a dividir el punzón es este cilindro sólido. Este cilindro sólido hace parte del mango, o sea, está hecho de plástico. Al igual que este otro cilindro sólido, pues también tiene una altura h y tiene un radio llamado a y una distancia x hasta el centroide de este cilindro. Efectivamente, esta distancia x es h medios, y el volumen de este cilindro es pi por a a la 2 por h. Como quinto elemento vamos a tener una semiesfera. Es la punta del mango del punzón. Si ustedes observan bien la figura, esta punta del punzón pues tiene una forma de una semiesfera, y acá en el cuadro, como lo ven en el tablero, nos pintan el centroide de esa semiesfera, nos pintan el radio que se llama a y la distancia x'. Este x' efectivamente es esta fórmula, o sea es 3a octavos
y esta sería la fórmula del volumen, 2/3 de pi por a al cubo. Efectivamente, jóvenes, luego de dividir el objeto en todos estos elementos y enumerar cada uno de los elementos, vamos a empezar en el paso número 2 a coger cada elemento, vamos a calcular su volumen y vamos a calcular la distancia x', desde el centroide de este elemento hasta el origen del sistema de referencia global. Ahora, en el paso número 2, para cada uno de los elementos vamos a calcular las distancias desde su centroide local hasta el origen del sistema de referencia global ubicado en la punta del punzón. También vamos a calcular el volumen y la masa. Vamos a comenzar, jóvenes, con el elemento número 1. Ustedes recuerdan en el dibujo que el elemento número 1 es la punta del punzón, así como lo ven acá en el tablero. Fíjense que yo he resaltado la punta del punzón. Acá tenemos el sistema de referencia XY, acá tenemos el punto de origen, y a este elemento lo he llamado el elemento número 1. Acá en la parte superior derecha del tablero, ustedes, jóvenes, pueden ver lo que es un cono. Aquí se ve mucho mejor. Aquí tenemos un cono circular con una base cuyo radio es A, la altura del cono es H. Nos pintan en esta tabla la ubicación del centroide. Este sería el centroide local solamente aplicado para este cono, y nos dan una distancia x' desde ese centroide hasta la base de ese cono, y nos dicen que esta distancia x' es h². Efectivamente, también acá al lado derecho tenemos la fórmula del volumen, que es pi tercios de a la 2 por h, y lo que vamos a hacer entonces es empezar a calcular, como les decía, la distancia desde este punto efectivamente hasta el origen del sistema de referencia global, así como el volumen y la masa del objeto. Entonces vamos a comenzar de la siguiente forma. Lo primero es que aquí tenemos efectivamente una tabla, y en la tabla tenemos un valor de x'. Este x tabla corresponde al valor de esta tabla, en este caso h². Reemplazando los valores, tenemos simplemente que h, que es la longitud de este cono, en la figura aquí nos dicen que es 10, o sea, este valor que ustedes ven acá. Entonces sería 10 dividido 4, me daría una distancia de 2,5. Muy bien, pero resulta, jóvenes, que ustedes deben observar muy bien el dibujo, porque la clave es saber dónde está el origen del sistema de referencia. Y yo, inmediatamente viendo este dibujo, como ustedes lo ven acá en el tablero, me doy cuenta que el origen está a la derecha. ¿Qué significa eso? Que seguramente todas las distancias desde este punto de origen del sistema de referencia global hasta los centroides de todos los elementos van a ser distancias negativas. ¿Por qué? Porque están en el eje negativo del sistema de referencia. En este caso, el x que nos piden calcular, que lo vamos a llamar x'1, entonces será, jóvenes, la altura del cono h, como ustedes lo ven acá, menos el x' de la tabla. En este caso sería 10 menos 2,5 y me da 7,5 milímetros. Como ya dije anteriormente, esta distancia es negativa, por eso la colocamos acá como respuesta. ¿Por qué negativa, profe? Porque el origen del sistema de referencia está ubicado a la derecha del punzón. Significa entonces que todas las distancias a todos los elementos van a quedar sobre el eje x negativo, y por tal motivo van a tener un signo negativo. Ahora, lo que debemos de calcular, jóvenes, es la densidad del material. Nos dicen que esta punta del punzón está hecha de acero, y efectivamente en el ejercicio nos dan el valor de la densidad, pero nos lo dan en kilogramos sobre metro cúbico. 7860 es el valor. Pero ¿qué pasa? Que resulta que todas estas componentes de x' están en milímetros, o sea que debemos convertir la densidad que está en kilogramos sobre metro cúbico a kilogramos sobre milímetro cúbico, y para eso simplemente hacemos esta sencilla conversión que ustedes ven aquí en el tablero. Obtenemos, jóvenes, que para la punta del punzón la densidad del acero es de 7,860 por 10 a la menos 6
kilogramos sobre milímetro cúbico. Efectivamente, yo con esta densidad del acero y efectivamente conociendo el volumen, vamos a poder calcular la masa del punzón. Entonces, para yo poder utilizar la fórmula de la densidad del acero, primero debemos calcular el volumen. En este caso es el volumen de la punta del punzón. Como sabemos que esto es un cono, nos damos cuenta que el volumen, acá por fórmula en la tabla, es pi tercios de A a la 2 por H. Miren qué es lo que tenemos acá. Entonces nos quedaría que pi por A, pero ¿cuánto es A, profe? Sería el radio, miren lo que tenemos acá, en este caso sería, esto sería este valor de 3,5 sobre 2 al cuadrado por 10, que es la altura de la punta del punzón, tercios. Esto nos da finalmente este valor en milímetros cúbicos, 245 pi 24avos. Ahora, con este volumen y el valor de densidad, podemos mediante esta sencilla fórmula averiguar el valor de la masa de la punta del punzón en kilogramos. Tenemos la densidad en kilogramos sobre milímetro cúbico por el volumen en milímetros cúbicos de la punta del punzón. Reemplazando efectivamente todos estos valores previamente calculados, ustedes pueden verificar los cálculos, van a obtener que la masa M1, que en este caso es la masa de la punta del punzón, va a ser igual a este valor, 2,52074 por 10 a la menos 4 kilogramos. Con este valor de masa y con este valor de distancia x', más adelante vamos a utilizar el método del primer momento de masa y vamos a poder calcular la distancia x centro de gravedad de todo el punzón. Por ahora, pues vamos a continuar con el elemento número 2. Acá en el elemento número 2, ustedes recordarán, aquí tenemos el dibujo, jóvenes, tenemos este cilindro sólido. Entonces ya sabemos que este cilindro sólido por tabla tiene una altura que se llama h, un radio en sus bases llamado A. Aquí nos pintan, fíjense, el centroide y nos pintan la distancia x'. Nos dicen efectivamente que esta distancia x' es h medios y que el volumen de este cilindro es pi a la 2 por h. Pero nuevamente tenemos que mirar muy bien el objeto y darnos cuenta dónde está el origen del sistema de referencia global. Mírenlo acá. Entonces, yo arranco mi cálculo diciendo que el x' de la tabla, que es el que está acá, es h medios, y en este caso yo me doy cuenta que este vástago, ¿cierto?, incluidas las dos partes, la sección que está por fuera del mango más la sección que está por dentro del mango, ambas juntan una longitud igual a 140 milímetros. Efectivamente eso sería el valor de h. 140 dividido 2 me daría 70. Este sería el x' de la tabla, o sea, el que obtenemos a partir de la fórmula de h medios. Pero ahora necesitamos obtener el valor del x' tomando el origen del sistema de referencia global. De acuerdo a este dibujo, este x' que hemos llamado x'2 será el h, o sea, la longitud de todo el vástago, menos el x' de la tabla, o sea, este h medios, más este valor de 10. Este valor de 10, recordemos que es esta distancia, esta que ustedes ven acá, o el h del cono, que utilizamos en el paso anterior. Efectivamente esto nos dará que tenemos una longitud de 140 del vástago, menos 70, que es el x' de la tabla, más 10, y esto nos da 80 milímetros. ¿Qué significa eso, profe? Que si yo me paro en el origen del sistema de referencia global y empiezo a moverme hacia la izquierda, tengo que moverme esta distancia para llegar al centroide de todo el vástago. Efectivamente, como esta distancia está en la parte del eje negativo del sistema de referencia, entonces le colocamos el signo menos y diremos finalmente que x'2 es igual a menos 80 milímetros. Resulta que este segundo elemento, jóvenes, al igual que el cono, también está hecho de acero. Efectivamente cogemos la densidad del acero en kilogramos
sobre metro cúbico, y mediante este factor de conversión deducimos que la densidad del acero es de 7,860 por 10 a la menos 6 kilogramos sobre milímetro cúbico. Ahora, con esta densidad del acero, así como lo hicimos anteriormente, conociendo el volumen del vástago, vamos a poder conocer la masa del vástago. Ahora, para conocer el volumen, vamos a aplicar esta fórmula que dice que el volumen de este cilindro sólido es pi por a a la 2 por h, que es lo que ustedes ven acá. En este caso tenemos pi por a, que es el radio, o sea 3,5 sobre 2 al cuadrado, por la longitud del vástago, que es 140. Esto nos da efectivamente, jóvenes, este valor, 428,75 pi, milímetros cúbicos. Y haciendo el producto por el valor de pi, finalmente obtenemos este valor que ustedes ven acá en este rectángulo de color verde. Este sería el volumen de todo este vástago, el elemento número 2. Ahora, con la fórmula de la densidad vamos a poder obtener la masa de ese vástago, que en este caso será de 0,010587089 kilogramos. Y nuevamente, con este valor de masa y con este valor de x'2, vamos a poder aplicar el método del primer momento de masa. Pero antes vamos a continuar con el tercer elemento. Ahora comenzamos, jóvenes, con el tercer elemento, que es el que ustedes ven acá en la figura. Efectivamente, ustedes se dan cuenta que este tercer elemento hace parte del mango del punzón, pero observamos que está formado pues efectivamente por una parte plástica, y ya sabemos que en su interior tiene una parte del vástago. Yo lo que tengo que hacer efectivamente es quitar de esa parte plástica, quitar esa porción que ocupa el vástago, y lo que vamos a tener es esta figura. Vamos a tener un cilindro tubular, donde efectivamente vamos a tener una altura que se llama h, un radio mayor llamado a, un radio menor llamado b. Nos ubican el centroide de ese cilindro tubular y la distancia x'. Comenzamos nuevamente calculando el x' de la tabla, que ya sabemos que es h medios, que en este caso sería la longitud de ese tubo, que es 50, dividido 2, nos da 25. Pero resulta que este x' de la tabla no nos sirve. ¿Por qué? Porque debemos pensar dónde está ubicado el origen del sistema de referencia global. Recordemos que está en la punta del punzón o en la punta del cono. Entonces, este x' tercero va a ser igual a h, en este caso es la longitud de este cilindro, menos el x' de la tabla, que lo calculamos que es 25, más 90, que es la longitud del vástago, que está por fuera del mango del punzón, más 10, que es la punta del punzón, o el h del cono. Al hacer todas estas operaciones, obtenemos que este x'3 va a ser igual a 125 milímetros. Y nuevamente, como este valor está ubicado a la izquierda del origen del sistema de referencia, este valor va a ser, jóvenes, negativo, menos 125 milímetros. Resulta que ahora esta porción del mango del punzón está hecho de un material que se conoce como plástico. Aquí tenemos efectivamente, jóvenes, el valor en kilogramos sobre metro cúbico, y mediante esta sencilla factor de conversión vamos a obtener que esa densidad del plástico equivale a 1,030 por 10 a la menos 6 kilogramos sobre milímetro cúbico. Con esta densidad, jóvenes, y conociendo efectivamente el volumen de este cilindro tubular, vamos a poder conocer la masa de esa porción del mango del punzón. Para calcular el volumen, pues vamos a hacer uso de esta ecuación que ustedes ven acá, que nos dicen que es pi, el radio mayor, que es a, menos el radio menor, que es b, por la longitud de ese cilindro que se llama h, que es lo que ustedes ven acá. Efectivamente, entonces esto será pi, que multiplica 25 medios al cuadrado, esto sería el radio mayor, menos 3,5 sobre 2, el radio menor al cuadrado, todo por un valor de 50, que sería la longitud
de este cilindro, que son los 50 que ustedes ven acá. Todo esto, jóvenes, nos da el siguiente valor: 7659,375 pi milímetros cúbicos. Y reemplazando el valor de pi, pues finalmente obtenemos el valor de volumen que ustedes ven acá en el tablero. Con esta densidad y este volumen, mediante esta sencilla fórmula, podemos obtener el valor de la masa de esta pieza que hace parte del mango del punzón, y obtenemos esta masa que ustedes ven acá: 0,024784515 kilogramos. Nuevamente, con este valor de masa y esta distancia x'3, vamos a poder aplicar el método del primer momento de masa, y así vamos a poder localizar la coordenada x del centro de gravedad del punzón. Pero antes vamos a ver el cuarto elemento. Acá estamos, jóvenes, viendo el cuarto elemento. Ustedes lo pueden observar acá. Estamos nuevamente en el mango del punzón. Resulta que acá tenemos nuevamente un cilindro sólido, como ustedes lo ven acá en la figura, y resulta que este cilindro sólido está formado únicamente de plástico. Ya no tiene agujeros. Es totalmente sólido. Efectivamente nos dan o nos dicen en esta tabla que la longitud del cilindro se llama h, que el radio se llama a, nos ubican el centroide y nos dicen cuánto es x', y nos dicen que x' es h medios. También efectivamente nos dan la fórmula del volumen de este cilindro sólido, que es pi por a a la 2 por h. Nuevamente el cálculo lo comenzamos de la siguiente forma. Primero calculamos el x' de la tabla, que nos dicen que es h medios. En este caso sería todos estos 80 que ustedes ven acá, menos el 50, que es la de la tercera pieza. Esto nos daría 30 sobre 2, daría 15. Y finalmente vamos a calcular el x' cuarto, que es la distancia que hay desde el origen del sistema de referencia global hasta el centroide de esta pieza, que va a ser igual a h menos el x' de la tabla más 50. Recordemos que este 50 es la longitud del tercer elemento, más 90, que es la longitud del vástago que está por fuera del mango del punzón, más 10, que es la longitud de la punta del punzón. Al hacer toda esta operación, jóvenes, vamos a obtener que x'4 va a ser igual a 165 milímetros. Y nuevamente este valor ya sabemos que es negativo, porque está ubicado a la izquierda del origen del sistema de referencia global. Resulta que como este material es plástico, acá tenemos efectivamente, jóvenes, la densidad del plástico, que es de 1,030 por 10 a la menos 6 kilogramos sobre milímetro cúbico, y con esta densidad vamos a obtener, jóvenes, la masa de este elemento. Pero antes debemos calcular su volumen, y el volumen será pi por a la 2 por h. En este caso sería el valor de pi por el radio, que sería 25 medios al cuadrado, por la longitud, que es 30, y esto me da un valor de 4687,5 pi milímetros cúbicos. Al reemplazar el valor de pi, obtenemos el valor de volumen que ustedes ven acá en este rectángulo de color verde, y al utilizar la fórmula de la densidad podemos obtener la masa. Finalmente vamos a decir que la masa de este cuarto elemento es igual a este valor: 0,01516,802 kilogramos. Ahora finalmente vamos a ver el quinto elemento. En el quinto elemento, ustedes recordarán acá en el dibujo que yo les dije que este quinto elemento es una semiesfera. Aquí lo tenemos en la tabla. Aquí está la semiesfera. Nos ubican el centroide de la semiesfera, el radio, que se llama a, y la distancia x'. Y nos dicen que este x' de la tabla tiene esta sencilla fórmula: es 3 veces por a, que es el radio, sobre 8. Y acá tenemos efectivamente el volumen: 2/3 de pi por a al cubo. Para el cálculo matemático comenzamos con el x' de la tabla, como ustedes, jóvenes, lo ven acá en el tablero. Entonces tenemos que es 3 por a, que es 25 medios, sobre 8, y esto nos da este valor.
Pero resulta que este X' de la tabla no es el que necesitamos. ¿Por qué? Porque recordemos que el origen del sistema de referencia global está ubicado en la punta del punzón al lado derecho de este elemento número 5. Entonces vamos a decir que X'5 va a ser el X de la tabla, el X' de la tabla, este que acabamos de calcular, más 80, que sería la longitud de todo este mango del punzón, más 90, este sería la longitud del vástago que está por fuera del mango del punzón, más 10, que es la punta del cono del punzón. Haciendo todas estas operaciones, jóvenes, obtenemos finalmente este valor: 184,6875 milímetros. Y nuevamente sabemos que este valor es negativo debido a que el origen del sistema de referencia global está ubicado a la derecha de todos los elementos, en la punta del cono del punzón o en la punta del punzón, así como ustedes lo ven acá. También esta pieza está hecha de plástico. Aquí tenemos su densidad, 1,030 por 10 a la menos 6 kilogramos milímetro cúbico, y con esta densidad y con su volumen vamos a obtener la masa. Para obtener el volumen vamos a utilizar la fórmula que aparece aquí en la tabla, que nos dice que es 2/3 de pi por a al cubo. Aquí lo tenemos en el tablero. Efectivamente será 2pi por el radio, que sería 25 medios al cubo, sobre 3, y obtenemos, jóvenes, este valor. Finalmente el volumen será todo este valor. Con este valor del volumen y el valor de la densidad del plástico vamos a obtener mediante esta fórmula la masa de este quinto elemento. La masa de este quinto elemento será 0,004213334 kilogramos. Ahora que ya tenemos las masas y las distancias X' de todos los 5 elementos, entonces en el siguiente paso vamos a empezar a aplicar el método del primer momento de masa. Ahora, en el tercer paso, lo que vamos a hacer, jóvenes, es que vamos a organizar toda la información calculada en una sencilla tabla de datos de Excel. Esto con el fin de que tengamos todos los valores que previamente calculamos y con ellos podamos aplicar el primer momento de masa. ¿En qué consiste este método? Efectivamente consiste en lo siguiente. Acá debajo tenemos el punzón. Recordemos que el elemento número 1 es la punta del punzón en forma de cono. Aquí está. Este elemento número 1 tiene este volumen en milímetros cúbicos, tiene una densidad que sabemos que es la densidad del acero. Con esta densidad del acero y con este volumen obtuvimos la masa de esta punta del punzón, y esto, jóvenes, es la distancia desde el origen del sistema de referencia global, que es este punto de origen, hasta el centroide de la punta del punzón, que tiene forma de cono. El método del primer momento de masa dice que debemos simplemente coger este valor de masa que tenemos aquí en la tabla y lo debemos multiplicar por el X'. Efectivamente yo cojo este valor, lo multiplico por este y obtenemos este. De igual forma hay que hacer con el resto de los elementos. Aquí tenemos el elemento número 2, recordemos que esto es el vástago. Acá tenemos su volumen, tenemos la densidad, sigue siendo acero, tenemos la masa de todo el vástago, tenemos la distancia desde el origen del sistema de referencia global hasta el centroide del vástago, y efectivamente hacemos el mismo producto. Cogemos este valor de masa y lo multiplicamos por X'. Luego tenemos el tercer elemento. Recordemos que este tercer elemento, jóvenes, es esta parte del mango del punzón, donde efectivamente tenemos en una parte plástico y en su interior tenemos una parte del vástago en acero. Efectivamente este elemento lo calculamos únicamente siendo plástico, retirando la parte del vástago en acero. Acá tenemos su volumen, tenemos la densidad, miren que está la densidad del plástico, obtenemos la masa de ese elemento, del tercer elemento que ustedes ven acá, y obtenemos la distancia X', desde el origen del sistema de referencia global hasta el centroide de este elemento, que es el tercer elemento. Y nuevamente lo que vamos a hacer es que cogemos este valor de masa,
que ustedes ven acá en la tabla y lo multiplicamos por el X' y obtenemos este valor. Como cuarto elemento, recordemos que este cuarto elemento es esta porción del mango del punzón, esta partecita que es totalmente sólida en plástico. Acá tenemos su volumen, tenemos la densidad del plástico, obtenemos la masa y obtenemos también la distancia X' desde el origen del sistema de referencia global hasta el centroide de este elemento. Y nuevamente multiplicamos este valor de masa que ustedes ven en el tablero por este valor X' y obtenemos este valor. Finalmente, como quinto elemento, ustedes recordarán en los pasos anteriores que tenemos este elemento, la punta del mango del punzón. Esto es una semiesfera. Acá tenemos el volumen de la semiesfera, la densidad, que es la densidad del plástico, obtuvimos la masa y también obtuvimos el valor de X'. Recordarán que este X' jóvenes es la distancia desde este origen hasta el centroide de esta semiesfera. Y nuevamente lo que hacemos es que multiplicamos este valor de la masa por este valor de X'. Si ustedes observan detenidamente esta tabla, se darán cuenta, jóvenes, que todos estos productos son negativos. ¿Por qué? Porque resulta que todas las distancias X' están tomadas a la izquierda del origen del sistema de referencia global. Ahora bien, ¿qué haremos con todos estos valores? Lo siguiente. En el cuarto paso, lo que haremos ahora sencillamente, jóvenes, es que vamos a sumar las masas de todos los elementos y finalmente obtenemos un valor igual a 0.55005014 kilogramos. También en el método del primer momento de masa debemos sumar todos los productos de la masa por el X'. Ojo que esta masa por el X' nos va a dar esta sencilla unidad, que va a ser kilogramos por milímetro. Y efectivamente la sumatoria de todos estos productos seguirá siendo negativa. En este caso es igual a menos 7,227792,503 kilogramos por milímetro. Ahora, en el siguiente paso vamos a aplicar las fórmulas del primer momento de masa y es muy sencillo. La fórmula simplemente dice que la coordenada en X del centro de gravedad va a ser igual a el cociente entre la sumatoria de la masa de cada elemento por su X' sobre la sumatoria de masas. Efectivamente, jóvenes, al hacer la división de estos dos valores de menos 7,227792,503 kilogramos por milímetro sobre el valor de 0,055005014 kilogramos, vamos a obtener esta longitud. Esta longitud efectivamente está medida a partir del origen del sistema de referencia global. En este caso nos están diciendo que la coordenada en X del centro de gravedad para todo el punzón está ubicada a esta distancia, 131,4024,300 milímetros. Y ya sabemos que en este punto, como ustedes lo observan acá en el dibujo del punzón, podemos finalmente ubicar una fuerza cuya magnitud se debe a la masa de todos los elementos. Ahora veamos qué más inquietudes a todos ustedes le quedan. Veo con mucha satisfacción que Sebas y Valentina han entendido todo. Espero que ustedes, jóvenes, no tengan dudas. Los invito a que vean el video todas las veces que sea necesario y que con este ejercicio sean capaces de desarrollar sus proyectos y sus cálculos. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nacho. Cuídense. Hasta luego.